Estado Nacional. No me presentaré a la reelección como alcalde de Las Condes. Hoy inicio un nuevo camino. Quiero jugármela por sanar Chile. Yo ya me inscribí, sabiendo que Joaquín no se iba a inscribir. Yo nunca he dicho que quiera ser candidato, pero efectivamente me lo han empezado a preguntar. Si soy presidente, mi pasión será unir esos Chiles distintos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado Nacional, transmisión conjunta de TVN y todas sus plataformas y Radio Duna en este momento. Presentamos de inmediato a nuestro primer invitado, el todavía alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, precandidato. Joaquín, buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros. Hola Matías, buenas noches. Gracias a ustedes. Una cosa es lo que uno había preparado como temas a conversar durante la semana y otro lo que surge hoy día necesariamente, que es la disputa presidencial con alcaldes y es lo que ocurre con el caso Luminarias, en el Jadwe. Pero porque Las Condes aparece como una de las que más paga, entonces me gustaría 6.000 millones, lo que no quiere decir necesariamente que haya irregularidades, porque no hasta donde yo sé no hay acusaciones de irregularidades, pero usted ha revisado, me imagino, ha pedido los antecedentes para revisar si es que calzan los números, si es que está todo en regla con la licitación que ganó Itelecom, la misma empresa. ¿Las Condes? ¿Sí? Sí, absolutamente en regla. O sea, primero una licitación distinta a la de Recoleta, digamos, ¿no? Primero son mucho más luminarias, son 40.000 luminarias en el caso nuestro. Y es solamente la compra de las luminarias. La licitación de Recoleta es la compra de las luminarias, la instalación de las luminarias en los postes y la mantención de las luminarias por 10 años. Entonces tampoco son comparables las cifras, digamos. Pero la alcaldesa de Providencia dio a conocer como una cifra de compra de luminarias que ella hizo. La nuestra es la misma. Claro, la alcaldesa de Providencia tuiteó haciendo peras con peras, comparando Recoleta con ellos, cuánto es el precio por luminaria, ¿cierto? Exactamente. Y le da un séptimo aprox que lo de Recoleta. ¿A ustedes les da más cerca del precio por luminaria de Recoleta o de Providencia? No, nosotros tenemos el mismo precio por luminaria que Providencia. Igual. Lo que pasa es que esa comparación tiene un equívoco, que es el siguiente, que es que la compra, en el caso nuestro, y me imagino que en la de Providencia también, es de la luminaria. Pero en el caso de Recoleta, incluye la instalación e incluye la mantención por 10 años. Por lo tanto, no son cifras comparables. Entonces, yo creo que obviamente lo de Recoleta es complicado, es grave, es serio, hay que investigar, pero tampoco hay que prejuzgar. Por supuesto. Porque uno ha escuchado muchas veces este tipo de cosas. Por supuesto. Y después, digamos, terminan no siendo así. Entonces, lo mejor es que la justicia investigue. Por supuesto. Pero usted ha revisado, me imagino que una vez que salió todo esto, ha pedido los antecedentes nuevamente porque participa mucha gente en una municipalidad, algo así, y revisó y está tranquilo que está todo en regla. ¿En el caso de Las Condes? Sí, claro. Absolutamente. Y justamente creo que le achuntamos al haber hecho la licitación de forma distinta. Una empresa le compraba una luminaria y otra instala y otra mantiene. Sí, en el caso de Providencia, compra e instala, no hace mantenimiento, que es al revés. Recoleta hace todo. Sí, hace todo. Son distintas las tres, pero es interesante. Ahora, en el caso que aparece hoy en el reportaje del diario La Tercera, indica que el dueño de Itelecom, que además está en prisión, hay una conversación que la justicia intervino con el asesor jurídico del alcalde Jadwe, donde indica que hay donaciones de por medio para un festival. En el caso de ustedes, ¿esa empresa ha donado plata para alguna actividad comunal alguna vez? No, la verdad es que no. No hay ninguna otra relación que esta licitación entre Itelecom y Las Condes que la compra de estas luminarias. Ninguna. No conozco la empresa, no conozco los dueños de la empresa, nada. Sí sé que postularon 5 de la licitación y fue la más barata en la parte de la compra de las luminarias. Perfecto. Ahora, usted en ese sentido, por la experiencia que tiene además años siendo alcalde de 2 comunas, en que en este tipo de cosas donde se produce en general los actos de corrupción, en estas licitaciones que, como se acusa, no está aprobado, se inflan los precios, se dan o que haya cohecho, se dan donaciones paralelas de las mismas personas. ¿Esto le suena a usted? ¿Esta es la forma donde hay corrupción en los municipios? O sea, yo creo que donde hay que fijarse efectivamente es en este tipo de licitaciones. Porque si tú ves las investigaciones judiciales a los municipios, tienen que ver con esas licitaciones que normalmente significan montos grandes, pero sobre todo significan varios años. Sí.
Por ejemplo, uno de los casos típicos es lo que ocurrió en Maipú, el llamado caso basura, acuérdate. Sí, sí, claro. Que le tocó al alcalde anterior, digamos. Sí, Vittori. En que hay muchas personas investigadas, formalizadas, etc. Ahora, uno de los problemas de este tipo de investigaciones, y creo que es clave también decirlo, es que ojalá se hagan rápido. Porque si no, se prejuzga sobre personas, se les condena, entre comillas, ante la opinión pública, y después las cosas resultan ser que no son tan así. También, Entonces creo que eso es importante, que la justicia se dice tarda, pero llega. A veces cuando tarda, no llega. no llega o ya no es la misma justicia, porque la opinión pública se ha hecho una justicia propia. Y usted no solo tiene experiencia como alcalde de licitaciones, por eso le pido su opinión, también como ex candidato en 2 oportunidades y esta es la tercera. ¿A usted le merece alguna sospecha, como es el caso que señala el alcalde Jadwe, de que esto tenga que ver con su candidatura? ¿Esto también se suele dar? No. Siempre se suele dar que a alguien que es candidato se le buscan cosas, pero no creo que tenga nada que ver con eso. ¿No? Porque son licitaciones que se saben, se conocen, se saben los precios, están a la vista, entonces... Joaquín Lavín, en la hora de las definiciones, que es como usted ya se planteó como candidato presidencial, tiene que empezar a entrar a la cancha en temas que van a ser más complejos. Y una de las primeras que ha hecho usted es respecto del aborto libre. Y dice que usted lo vetaría. Le hizo inmediatamente ruido en su público más socialdemócrata. Pero me deja primero, Matías, Por supuesto. contar un poco por qué quiero ser candidato presidencial. Vamos. Muy breve. ¿Cuál? Muy breve. Mira, yo creo que nosotros vivimos hoy día en un país en que es inmoral seguir profundizando este Chile escindido, este Chile desintegrado, en que los servicios que presta el Estado, porque no estoy hablando siquiera de las desigualdades de sueldo, que obviamente hay que corregir, pero los servicios que presta el Estado son distintos en las comunas de tipo A y en las comunas de tipo B. Seguridad ciudadana, si te asaltan en Las Condes, van a llegar y van a hacer que el asalto no ocurra. O va a llegar carabinero. Muchas comunas de Chile no llega nadie. Un colegio municipal nuevo, acabamos de abrir en Las Condes. Hace años que no se abre en Chile un colegio municipal nuevo. Se llenó en 12 minutos. ¿Por qué? Porque va a ser de calidad. Educación pública, gratuita y de calidad. En muchas otras comunas de Chile eso no pasa. Los barrios, las plazas, la calidad de los parques, y son los servicios del Estado. El Estado debería decir, oye, si yo vivo en La Pintana o vivo en Las Condes, la seguridad que el Estado me presta tiene que ser la misma. Este modelo desigual... Entonces eso es lo que yo llamo la integración social. Va más allá de construir torres sociales en Las Condes. Qué bueno que se construyan viviendas sociales en buenos lugares, pero significa que los vecinos del resto de Chile, en sus propios barrios, tienen que tener la misma calidad de servicio que hoy tenemos en Las Condes. Y ese es el sueño país que hay que tener. No se va a lograr de un día para otro, pero hay que empezar ahora. Entonces, eso es el punto. Y eso es lo que yo quiero tratar de hacer. Cuando yo hablo de integración social, eso es. Y los problemas de Chile que se han ido acumulando son tan serios, tan grandes. Agrégale delincuencia, agrégale narcotráfico, agrégale araucanía, agrégale tantas cosas, que la única manera de hacerlo, de resolverlo, porque nos venimos dando vueltas hace tiempo en esto, y estamos en una especie de eterno empate, que el gobierno dice una cosa, el Congreso dice otra, la única forma de resolverlo es con grandes acuerdos. Sí, Ese es para mí eso es lo que me mueve a ser presidente de Chile. Eso es lo que me mueve a tomar la decisión de decir, no voy a ser alcalde, voy a ser candidato a presidente. Nosotros lo hemos escuchado muchas veces, en muchos programas, hablar sobre este sueño, este anhelo y por qué quiere ser candidato, o por qué está en política, que al final es lo mismo. La pregunta que le quiero hacer, sí, después vamos a volver a la del aborto, porque me interesa que conteste. Si le parece que su sector en particular tiene que hacer alguna autocrítica de esta desigualdad, de estos dos Chiles que usted plantea y que le duelen y que lo motivan a hacer política, o su sector más que otros sectores. Yo creo que sí, obviamente que sí. ¿Por qué? Porque mi sector fue durante mucho tiempo una especie de dique frente a estos cambios. Y finalmente, si tú eres dique, el agua pasa por arriba. Entonces, mi sector habla mucho del crecimiento económico. Y yo también creo que es clave, obviamente, porque si no, tú no puedes solamente repartir, sino vas creando riqueza. Entonces, todos estos cambios hay que hacerlo, un cambio profundo, pero tranquilo, sin cortar el elástico de la economía, porque tenemos que seguir creciendo. Pero si tú no sanas, por eso yo hablo de sanar, si tú no sanas estas brechas, si tú no disminuyes estas brechas,
no vamos a poder tener crecimiento económico, porque no vamos a vivir en un país estable y la gente va a sentir que ese crecimiento económico no es lo suficientemente inclusivo como para apreciarlo. Los votantes de centro, ¿por qué habrían de creerle usted que va a ser capaz de romper ese dique y que va a ser capaz de unir y que no va a volver a tener, me refiero a los votantes más de centro, a un nuevo líder de la derecha que al final va a terminar siendo fagocitado por su propio sector y va a ser otro gobierno de derecha más típico? Bueno, quizás por la experiencia de alcalde me he dado cuenta más que otros en este sector de lo que se necesita realmente para Chile. ¿Ah? Y creo que soy una persona que ha dado testimonio de que es capaz de enfrentarse a su propio sector. ¿Ah? O sea, yo corro el riesgo hoy día de, digámoslo así, de perder la primaria. ¿Ah? Tú vas a tener otro candidato aquí, Sí. aquí después, digamos. Ahí viene a sentarse Claro. luego otro candidato O- a la primaria. o de perder la primaria. Porque hay gente que dice, oye, Joaquín Lavín no es tan de derecha, o debería ser, pero ¿cómo es posible que ahora diga? ¿Es menos de derecha usted que el 90? Yo estoy diciendo que lo que hay que armar es una coalición mucho más grande que vaya desde la centro derecha hasta la socialdemocracia, porque si no, es a través de acuerdos, los problemas de Chile no se van a arreglar. Y, déjame decirte, eso, Matías, vuelvo al tiro a lo otro tuyo. ¿Cuál es la gran oportunidad que tenemos? La gran oportunidad que tenemos es que el próximo gobierno va a ser el primero de un ciclo nuevo. Viene una nueva constitución que vamos a tener que acordar por 2/3. Entonces vamos a tener que hacer esfuerzos por llegar a acuerdos. Entonces mi punto es, ojalá que el primer gobierno del nuevo ciclo recoja ese espíritu de los 2/3 y siga gobernando con ese mismo espíritu. Yo entiendo esto porque es la única manera práctica de resolver los problemas de Chile. Si no, ni la delincuencia, ni el orden público, ni la araucanía, ni nada vamos a arreglar porque es una pura pelea. ¿Usted es menos de derecha que el 90? ¿Para qué lo voy a recordar? Obviamente que sí, revolución pues. silenciosa? Sí, es menos de derecha. Obviamente usted. que sí, porque uno va Sí, pero uno va adentro, aprendiendo. las convicciones, es menos de derecha usted hoy día. Sí. Sí, soy de centro derecha. ¿Y es menos de pero derecha Pero que- creo en las grandes coaliciones porque es la única manera de lograr los Sí. acuerdos. ¿Y es menos de derecha que Matei? ¿Es menos de derecha que Sichel? No, eso no sé. No, eso no sé porque eso ya son comparaciones. No, tendría- pero Tampoco es que haya un eje horizontal en No, que tú digas quién es más de derecha, quién es otro más de derecha. Sí. Es menos de derecha. Aquí lo importante, más que lo que uno es cuál es el proyecto que tiene para Chile. Sí, ¿eh? perfecto. El convencimiento de eso. Respecto a lo del aborto, volvamos. Un sector más liberal que usted, más de centro, que usted aspira, más que convencer, a generar confianza con ellos. Muchos de ellos dijeron hoy día, bueno, pero a ver, ¿cómo? No era en Lavín que era que se iba a abrir, pero lo del aborto vuelve a ser el Lavín más ortodoxo. ¿Usted estuvo a favor del aborto en 3 causales o en contra también? Por lo menos de la causal. A ver, yo soy más conservador en temas valóricos. Ya. Lo tengo que reconocer. ¿Ah? Sí he ido ampliando mi mirada. Por ejemplo, hoy día creo, porque me ha tocado verlo en la práctica y uno va evolucionando en esto, en la adopción Homoparental. homoparental. Creo en eso. ¿Matrimonio igualitario? Yo lo que haría es que el acuerdo de unión civil se le diera el derecho a adoptar. Ya. Pero el aborto para mí es una cosa más... Perdón, y en el matrimonio igualitario, ¿dónde está el obstáculo que le falta? ¿Por qué no? Bueno, ahí no me pidan a mí que sea el que lo promueva. ¿eh? Pero votarlo que virtualmente. Que la gente decía, yo no lo vetaría, pero el No lo aborto sí. vetaría, ya. No vetaría el aborto, no. sí. Y no me contestó exactamente el aborto en 3 causales, que ya es ley. ¿Usted estuvo a favor, en contra o dudaba en unas que otras causales? Yo estoy en contra en la causal de violación. Estoy en contra de eso. Las otras 2 sí O sea, estaba a favor. Para mí y creo que Chile también ha ido en esto evolucionando y todos nosotros también, el tema de la vida es muy importante. ¿eh? Entonces, ahí hay una vida. Entonces, yo partidario del aborto libre, no lo soy y creo que nunca lo voy a hacer. Perfecto. A ver, otra de las cosas de las definiciones centristas, ¿se siente que peligra usted en el electorado de derecha? ¿Hasta qué punto va a transitar hacia el centro si sabe que una primaria la puede perder? Porque usted es más competitivo aparentemente en una presidencial que en una primaria, para paradoja. Es una paradoja en realidad, sí. Yo lo que aspiro es que lo que pasa es que no es tan fácil probablemente para un candidato de derecha decir a la gente, como lo dije hoy día en la tercera en esa entrevista, Sí, oye, sí. yo no quiero hacer un gobierno de derecha, ni de izquierda, porque Chile no necesita un gobierno de derecha ni de izquierda, con la derecha y con la izquierda, que es una cosa distinta. ¿Ah? Entonces, obviamente que de alguna manera las personas de mi sector dicen, pero ¿cómo es posible? Si nosotros somos de derecha y tenemos que ganar para hacer un gobierno de derecha. Pero yo le quiero decir que eso no va a resultar en Chile, como tampoco resultaría algo de izquierda porque tiene que haber acuerdos. ¿Ah? Entonces, yo lo que tengo es el convencimiento de que ese es el proyecto que Chile necesita
y no lo puedo transar por ganar en una primaria. O sea, por lo demás yo le diría a la gente, bueno, fíjense quién es el más competitivo finalmente en la elección final. Porque eso es lo importante. Vamos a enfrentar una segunda vuelta compleja con dos candidatos, uno de los dos candidatos que hoy día son muy potentes, uno que ya lo nombramos, que es Daniel Jadwe, otra candidata que es Pamela Giles, que son candidatos muy fuertes, muy potentes, y yo creo que lo que se necesita es este proyecto, y ese es el más competitivo además para enfrentarlos a ellos. Los límites de ampliar esta convocatoria, por la izquierda donde están y por la derecha, ahí. Partamos por la izquierda, que es más fácil. Yo he hablado siempre de centro-derecha hasta socialdemocracia. Ahí te dice. ¿Y queda fuera José Antonio Cast? No quiero entrar a las etiquetas, Matías, porque en el fondo, para mí... José Antonio Cast es un nombre propio y Republicano es un partido. Para mí la Convención Constitucional va a ser muy importante, porque ahí tú vas a configurar, a ver, ¿quiénes están en este Chile los 2/3? ¿Quiénes están en este Chile que va a hacer el esfuerzo por lograr los acuerdos de 2/3? Pero no es etiqueta, y eso en es lo que va a realidad. Al momento de conformar un gabinete, por ejemplo, no es etiqueta. Hay que ver si va a haber algún republicano en su gobierno, por ejemplo, en el gabinete. Bueno, ellos tienen su propio proyecto, van a ir a la primera vuelta presidencial y me parece muy bien. ¿Y usted es partidario de transar o de hacer esta coalición electoral con el Partido Republicano que está haciendo la UDI-RN? En la Convención Constitucional, ¿sí? Yo creo que sí, que está bien. Es bien. una cosa distinta. Ya. Son personas, la Convención Constitucional tiene que reflejar la diversidad de Chile. Otra cosa distinta son los pactos de gobierno. Para los pactos de gobierno yo creo que tenemos que hacerlo hacia el centro. Me da a entender entonces que no está al menos en su idea por ahora incluir en un eventual gobierno un ministro de República. Mira, un gobierno de convivencia nacional, por definición, no excluye a nadie. Ya, está bien. Pero obviamente que lo que yo quiero es que convivan en este gobierno principalmente los que llegaron a los acuerdos de 2/3 en la Convención Constitucional. Y déjeme poner el nombre propio porque es más fácil entender los ejemplos. En un ministro de Hacienda eventual de un gobierno suyo, ¿se imagina a alguien como Rodrigo Valdés usted? ¿O prefiere más bien a alguien un poquito más a la derecha? Porque esos son gabinetes clave. Aquí vamos a dar nombre, pero obviamente... No, pero un tipo Rodrigo Valdés. Valdés no creo que quiera ser ministro de nuevo. Obviamente que cualquiera de esos nombres son excelentes ministros de Hacienda. Por supuesto que sí. Es que no me imagino a Sebastián Piñera poniendo un ministro de Hacienda PPD o socialista. ¿Usted sí se yo creo que el gobierno de convivencia nacional, que tiene como objetivo decir, mira, solucionemos los problemas concretos de los chilenos. ¿Cómo los arreglamos? Arreglémoslos mediante estos acuerdos. Tiene que ser así. Tiene que ser integrado, por definición. Esto te lo digo no por un tema político, es un tema práctico. Si no, los problemas concretos de los chilenos van a seguir ahí. Cuando yo veo a los ministros del Interior que van a la Araucanía y dicen, mira, este va a ser un punto de inflexión y esto va a ser lo que ocurrió ahora, el asesinato de Orwell Casanova o del PDI, va a ser un punto de inflexión porque va a haber un antes y un después. ¿No lo cree usted? No va a haber un antes y un después. Va a seguir muy parecido. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que no hay es acuerdo sobre cómo enfrentar el tema. Y eso es un tema muy importante y muy trascendental. Pero lo mismo pasa en cómo mantener el orden público en Santiago, lo mismo pasa en cómo enfrentar el narcotráfico, lo mismo pasa en este Chile desintegrado, digamos, cómo hacer que los servicios del Estado tengan un piso mínimo de garantía. Estas cosas demoran. Ese es el punto. Usted planteó el tema de la Araucanía, estos temas demoran, no son de la noche a la mañana. Si usted es presidente y lo llaman y le dicen, como ocurrió esta semana, 2 crímenes el mismo día, ¿hay algo distinto que hacer o lamentablemente hay que esperar que pase el tiempo para un cambio cultural o de trato? ¿Qué haría distinto? Hay que llegar a un acuerdo sobre lo que hay que hacer en la Araucanía y hacerlo. ¿Y qué haría usted? Y quizás plebiscitarlo en la región. ¿Y qué haría usted? Distinto. Bueno, primero llamaría a todas las fuerzas políticas y llegaría a un acuerdo. Les diría, oye, ok, yo necesito que ustedes, digamos, me aprueben los cambios de la ley antiterrorista, necesito que, no sé, las intercepciones telefónicas, necesito esto, aumentar las atribuciones. Pero al mismo tiempo ustedes van a decir, otros me van a decir, oye, ok, pero nosotros queremos que los pueblos originarios estén representados en el Congreso y haya escaños reservados no solo en la Convención Constitucional, sino que haya en el Congreso, y haya reconocimiento constitucional, y haya Consejo de Pueblo, y el Mapudungún sea un idioma oficial también, qué sé yo. O sea, va a haber muchas cosas que hacer. Entonces, yo creo que todo eso, que cuando uno conversa con la gente empieza a decir, no, si en realidad hay que hacer esto alguna vez, y que lo han hecho otros países como Nueva Zelanda, en Chile está empantanado. Por eso soy escéptico en que se solucionen los problemas mientras no lleguemos a estos grandes acuerdos. ¿Usted cree, Joaquín, que detrás de la causa mapuche se esconden delitos, por ejemplo, que hemos visto en Temucucú? ¿Usted cree que detrás de eso, amparándose sobre una causa que es muy loable y que la mayoría de los chilenos probablemente la compartimos, que es justicia histórica, no sé si todos, pero la mayoría, ¿usted cree que de eso se amparan carteles del narcotráfico, por ejemplo?
Sin duda, sin duda. O sea, si tú me preguntas, ¿hay terrorismo en la Araucanía? Obvio que sí. Si tú me preguntas, ¿hay relación entre esas organizaciones terroristas y el narcotráfico y el robo de madera? Obvio que sí. Por supuesto que sí. ¿Ah? Si el caso de Muguicuy ya lo sabíamos de antes. Ellos recuerda que no dejaron entrar a las personas que iban a tomar el censo. ¿Ah? Entonces, esto de que hay ciertos sectores en que el Estado no llega, y eso también ocurre en las ciudades, y ocurre en Santiago. ¿Ah? Y ocurre en barrios de comunas de Santiago, en que el Estado no llega y son otros los que digamos, son, entre comillas, los dueños, es una realidad. Y nos hemos demorado demasiado en arreglarlo. Hemos dejado crecer demasiado el problema. Joaquín Lavín, en una convención constitucional el próximo año se va a debatir probablemente el sistema político, y usted pretende ser presidente cuando esta nueva constitución ya se apruebe eventualmente y funcione. ¿Usted quisiera que se mantuviera un presidencialismo o prefiere un sistema parlamentario o semi? En fin, ¿de qué es partidario usted como régimen político? Mira, por lo mismo que te estoy diciendo, yo creo que tiene que ser un sistema político que facilite la gobernabilidad. Porque hoy día teóricamente vivimos en un sistema muy presidencialista, todos lo dicen así. Pero dime realmente cuál es el poder del presidente de la República hoy día en Chile en relación al Congreso o en relación... Está muy diluido, porque termina en un eterno empate. Entonces, a mí me gustaría que la nueva Constitución estableciera fórmulas que faciliten la formación de grandes coaliciones. Probablemente no sea un sistema parlamentario, no es parte de la idiosincrasia de Chile. Alemania, por ejemplo, hay un país en que gobierna una gran coalición. Angela Merkel, demócrata cristiano, con los socialdemócratas. Entonces, ojalá el sistema favoreciera ese tipo de gobierno. Probablemente sea un gobierno semipresidencial o algo así. Pero que ponga los incentivos no en la pelea, sino que en los acuerdos, porque si no, no se avanza. Mañana faltan 24 horas para que se venza el plazo en la inscripción de candidatos. Las Condes, que usted dirige hasta mayo, en mayo, ¿no? Sí. Hasta el 24 de mayo es el cambio de mando. 24 de mayo. Se ha caracterizado por ha habido algunos dedazos a lo PRI, aunque no les gusta mucho el término, pero a última hora, ¿se acuerda Francisco de la Maza? Lo invitó a usted. Bueno, ahora hay espacio para hacer algo distinto. ¿Tiene usted algún delfín? ¿Tiene algún preferido o preferida? ¿Quisiera usted que se fijaran en alguien en particular como continuador de su gestión? Mira, respecto al continuador o continuadora, lo único para mí más importante de todo, porque ha sido mi sello en Las Condes, es que sea alguien que continúe la integración social. O sea, no alguien que diga, no, mira, oye, la Rotonda Atenas yo no la quiero hacer, punto menos que paro el edificio. O todos los otros lugares en que pensábamos hacer esto. No, alguien que tenga el sello de la integración social, muy en el corazón. Ahora, yo les he manifestado a los partidos, pero no quiero... Ellos vean, no quiero que ocurra el hecho de que sea el alcalde quien designe su sucesor, no corresponde. No debe ser así. Por lo tanto, no quiero dar nombre. Pero sí me la jugaría, y se lo he transmitido, que se la jueguen por alguien distinto, que no sea un político clásico. Una mujer, joven, bien preparada, con sello social, alguien distinto. Gonzalo de la Carrera, ¿usted le daría el voto? Es de Republicanos, es candidato. ¿Yo le daría el voto? ¿Sí? Por ningún motivo. Joaquín Lavín. Al revés, o sea, el candidato a Chile Vamos le tiene que ganar a Gonzalo de la Carrera. Joaquín Lavín, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en Estado Nacional. Que le vaya muy bien. Chao. Alrededor de 20 precandidatos presidenciales suma ya esta carrera a la moneda. El último en explicitar su intención fue Joaquín Lavín, que acabamos de conversar con él in extenso, que en la última encuesta Criteria se ubicó en el segundo lugar, la muestra que lidera el alcalde Daniel Jadue. Reflejó también la irrupción del independiente Sebastián Sichel, nuestro próximo invitado. La carrera presidencial entró en tierra derecha tras los anuncios y definiciones de los últimos días. Y hay que jugársela con todo. Lavín este miércoles anunció que asumirá el desafío presidencial, pero es otro alcalde, el de Recoleta, Daniel Jadue, quien sigue encabezando la lista de presidenciables a pesar de caer 3 puntos en la última encuesta Criteria. El jefe comunal no ha confirmado su candidatura, pero hay una alta probabilidad que entre a la carrera. No creo mucho en las encuestas, pero efectivamente en las encuestas que han desagregado, efectivamente hemos ido cosechando un apoyo bastante importante en generaciones
nueva. A Jadwe le siguen 2 cartas de la UDI, Joaquín Lavín y Evelyn Matei. Esta última ha dicho que aspira a ser candidata presidencial, pero de todas formas irá a la reelección como alcaldesa de Providencia, postura que el alcalde de Las Condes desechó. Quiero liderar este nuevo ciclo, este cambio, que nos va a llevar a que Chile pase a una etapa distinta. Quien quiere dar la sorpresa es el independiente y expresidente de Banco Estado, Sebastián Sichel. Hace días anunció su candidatura a la presidencia y su disposición de ir a una primaria de Chile Vamos. Si un 3% marcó en el estudio de noviembre, a un 7% llegó en el de diciembre, al igual que Pamela Giles, la presidenciable del Partido Humanista. Todos los que se quieran presentar, no puede haber nadie vetado. Y yo les gano a todos. Es bonito que cuando uno enfrenta una aventura como presentarle al país una opción de por qué sería bueno que gente como yo gobierne Chile, que la gente vaya a poco reconociendo o queriendo que este proyecto encabece la conducción del futuro gobierno. En el 6º lugar figuró José Antonio Kast del Partido Republicano, que aún no confirma su segunda candidatura. Mario Desbordes, con un 3% de las preferencias, podría consagrarse como el candidato de RN tras el Consejo Extraordinario del partido a fines de enero, que decidirá entre su nombre y el del senador Chaguán. Los apoyos que hasta el minuto han habido hacia mi candidatura son totalmente mayoritario. ¿Qué ocurre en la oposición? En el Frente Amplio, Fernando Atria rechazó una eventual candidatura y el miembro de UNIR, Marcelo Díaz, se mostró disponible. La ex candidata presidencial del conglomerado, Beatriz Sánchez, es la incógnita, pero según Comunes, no se presentaría como candidata a la presidencial para asumir el desafío de la Convención Constitucional. Y habrá tiempo para dar el debate respecto de la candidatura presidencial, el desafío para el que nuestros liderazgos siempre estarán disponibles y capacitados en caso de que nuestra colectividad les confíe esa tarea. Al final de la tabla aparecen otros nombres de la centroizquierda: el ex candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez Ominami, y el ex ministro Francisco Vidal cierra las preferencias con un 2%. Eso respecto de Criteria, pero salió CADEM, como suele salir los domingos en la noche, y la última encuesta dice que Joaquín Lavín y Pamela Giles se mantienen como los candidatos más competitivos y siguen empatados con 35% cada uno. Giles supera hoy, en una hipotética segunda vuelta, a todos los otros posibles candidatos de Chile Vamos. Daniel Jadwe perdería con Lavín 25-37, con Matei 25-36, con Sebastián Sichel 26-30 y se impondría por sobre Mario Desbordes 30-24. Para encuestas hay muchas y no vamos a marearlos con números. Mejor conversemos, y para eso está Sebastián Sichel con nosotros aquí en Estado Nacional. Sebastián, buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías, ¿cómo estás? Muy bien, pues ¿en qué momento Sebastián Sichel se convierte en un político de derecha? Sigo siendo una persona de centro, primero, Matías, siempre lo he sido. Lo gracioso de las personas de centro, como yo, liberales, es que efectivamente en una sociedad como la nuestra tenemos que tomar opciones. Algún tiempo, como persona de centro, estuve con la centroizquierda, creyendo que ahí se representaba el reformismo, la sensación de cambios en Chile. Después que esa centroizquierda giró un poco más a la idea de que en realidad teníamos que refundar el país, yo me sentí con la opción de juntarme con gente de centro-derecha, o más bien, me invitaron como independiente a participar en un gobierno de centro-derecha en esa calidad, y soy parte de ese proyecto, y además siento que, como lo decía mi amigo Antonio Walker hoy día en una entrevista, la centro-derecha se movió 2 pasos que para mí eran vitales. Primero, la recuperación del valor de la democracia como principio rector dentro de la centro-derecha, y lo segundo, igualmente importante, creer que el crecimiento y la justicia son parte de la misma ecuación. Hagámonos cargo al tiro de lo que dijo Joaquín. Yo a diferencia, probablemente de lo que él dijo, sí creo que la centro-derecha chilena ha ido girando hace harto tiempo a creer que la justicia es parte importante de la ecuación y por lo tanto se junta con lo que yo he creído siempre desde que entré en la política, desde fuera del mundo de la política, que lo social o la vocación finalmente por cambiar el país, pero principalmente para aquellos que más mal lo pasan, es la prioridad número 1 de la política. ¿Se siente que la derecha, Antonio Walker decía algo así como la derecha se ha centrado? Sí, mira, a mí ese ¿Toda la derecha? No toda la derecha, por supuesto, como toda la izquierda tampoco. ¿Usted aspira a representar a toda la derecha? Cuando uno es presidente, aspira a representar a todos los chilenos. Y por lo tanto, presidente, pero una candidatura. Y aspiro a representar a toda la derecha, incluso con aquellos que tienen diferencia con uno. Eso es la gracia de la democracia, no de líderes o caudillos, sino que básicamente en una diversidad de proyectos, ser quien encabeza tratando de poner el énfasis en ese proyecto dentro de la centro-derecha es lo que yo creo quería hacer el énfasis, que tiene que ver
mucho, y lo dije, con no centrarse solo en la resistencia a los cambios, sino mucho más fuerte con reformas que enfrenten los 4 cambios que está viviendo esta sociedad profundo: demográfico, tecnológico, social y climático, y con una agenda también que traiga gente nueva a la política y que no solo se quede concentrada, yo digo, como decía mi abuelo, en la tele prendida del año 90, que es parte de la discusión de hoy día. Parece ser que tenemos el mismo debate y los mismos políticos que los 90 y tenemos que tener una conversación más bien de los próximos 30 años y no de los 30 años pasados. ¿Usted siente que la derecha, como dijo Joaquín Lavín, se ha caracterizado o se ha mantenido mucho tiempo como un dique a los cambios sociales? No, creo que es una caricatura, y lo digo abiertamente. Creo que mi gran problema, y lo digo en los 90, con la derecha tuvo que ver con su mirada respecto a la dictadura. Y lo digo abiertamente, mi decisión política de ser una persona de centro con la centroizquierda tuvo que ver más bien con mi mirada del gobierno de Pinochet, con la dictadura, pero creo que la evolución de la misma derecha ha permitido tener una mirada distinta. Obviamente, en todos proyectos políticos hay enfoques distintos de cómo se aproxima a lo social, pero creo, y por eso me carga ese apelativo de la derecha social, creo que ambos proyectos políticos en Chile, la derecha y la izquierda, tienen compromiso social y lo están haciendo por mejorar la calidad de vida de las personas. Yo creo que la fórmula que estamos intentando desde la centroderecha, que tiene que ver con creer que hay que hacer crecer el país, porque tenemos que repartir más, pero también hay que hacer justicia, es vital, y que además es una cosa que para mí es vital, y me lo han escuchado harto, que el Estado haga bien la pega debe ser la prioridad número 1 cuando uno hace justicia social, y para eso es que lo olvidamos muchas veces, incluso en el debate político. Muchos en su sector, el sector que hoy día milita, participa o pretende ser su candidato, no quieren, o sea, no es el discurso, obvio, mejor Estado sí, pero quieren menos Estado directamente. Y muchos, no es que unos pocos que queden del antiguo régimen, muchos sostienen que lo que hay que hacer es definitivamente mucho menos Estado aquí. Bueno, parte del debate, ojalá, es convencerlos en esta primaria que lo que necesitamos es que donde no haya Estado, haya, pero donde esté lo haga bien. Y es parte del proyecto diverso. Lo que yo no creo aquí, Matías, son esos proyectos como monolíticos, porque eso atomiza el sistema. Obviamente, en la derecha hay matices, hay gente que cree que tiene que haber menos Estado, otros que creen que tienen que poner énfasis. En mi caso, y esa es la gracia de ir a una primaria, quiero representar aquí el mundo que en realidad cree que el debate no es sesentero, más bien, de que si esto es más o menos Estado, deberíamos superarlo. Pero que el debate del siglo XXI pero no es muy sesentero, va a ser 2021, porque vamos a discutir una constitución, y ahí, por ejemplo, se va a discutir el rol del Estado en materias clave, como la educación, la salud, la vivienda. ¿Usted qué opina? En salud, sobre todo, y en educación, que son 2 temas ejes súper importantes. 2 cosas ¿Cuál es el rol del Estado allí? Te lo dije en lo rápido. ¿Educación pública? 100%. Soy hijo de la educación pública completamente en mi vida. Imagínate que salí de un liceo y estudié en un colegio parroquial, y por lo tanto mi preocupación número 1 tiene que ver que exista educación pública, y no solo eso, que donde no haya, el Estado esté. Pero no creo que lo público o el problema o la solución de los problemas públicos solo es tarea del Estado. Sí, creo que ese es el error conceptual por el cual me diferencié con la izquierda. Cuando invitamos a los privados, por ejemplo, a hacer colegios particulares subvencionados, y había mejores colegios particulares subvencionados, parte importante del debate tenía que ver cómo agregábamos más actores para mejorar la educación. Déjame ponerlo en un ejemplo práctico. Me habría encantado estudiar en un colegio particular subvencionado y haberme arrancado un colegio municipal en mi vida, porque eran de mejor calidad muchos de los que me rodeaban, pero no tenía capacidad económica de hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿nos quedamos solo con la solución pública? ¿Con eso vamos a arreglar los problemas de la gente que vive en Conchalí? ¿O en realidad, mientras más colaboración haya público-privada, más vamos a poder solucionar los problemas en Chile? Por lo tanto, a la pregunta es soluciones públicas a todos los problemas de los que más necesitan, pero soluciones públicas donde allí no vaya el Estado, donde no vaya el privado. ¿Por qué en educación, por ejemplo, no jugársela por tener educación pública a todo, disculpen el chilenismo, a todo chancho en todas partes, y que así se compita y que se haya privados, que sean, por ejemplo, de una confesionales o, en fin, puedan competirle, pero que el punto de partida sea extraordinaria oferta pública en educación en todas partes? Me encantaría que así fuera. ¿Pero se jugaría por eso? ¿Se jugaría por eso o se jugaría por fortalecer solamente a aquellos lugares donde no hay educación de particular subvencionado? Me jugaría por algo que es menos teórico y más práctico, que el primer eslabón sea de buena calidad, y siempre que sea de buena calidad y gratuito, probablemente el Estado va a brindar mejor educación. Pero, y viniendo, te digo, de un colegio parroquial, que lo hacía una congregación de monjas colombianas en su minuto, lo que había en Concón en ese minuto era ese colegio, que era municipal, o parroquial en ese tiempo, que era de muy buena calidad, y estoy muy agradecido que esas monjas hayan puesto ese colegio en ese minuto. Y por lo tanto, vuelvo al absurdo de los 60. No hay una solución única, Matías. Obvio, lo que quiero es que el Estado
tengan los mejores colegios posibles. Pero si no puedo hacerlo, o tengo a alguien que puede hacerlo y yo tengo que regularlo, bienvenido sea. Lo que nos pasa mucho en la política es que tenemos esta discusión que es mucho más teórica de quién es el dueño, que no es teórica, viviendo quién es desde el problema. dueño. ¿Acaso no es interesante que el Estado tenga una oferta pública en todas partes de calidad, no solo por la calidad de la educación en cuanto a aprender más materias? ¿Usted le asigna algún valor a que haya diversidad en un curso, a que las distintas clases sociales se eduquen juntos de alguna manera? Para ponerlo en fase Lavín o no Lavín, ¿usted cree en la integración social 100%. como Lavín lo plantea? No solo 100%, creo que es la esencia del desarrollo de la sociedad, pero esto no tiene que ser con la mirada paternalista de siempre, es más bien construido desde abajo. Para explicarlo en simple, volviendo al ejemplo que estábamos. A mí me interesa que haya educación de calidad de la mejor manera posible, ojalá financiada por el Estado. La pregunta es si tenemos esa capacidad hoy día para hacerlo. La bonito sueño sería decir entonces en Concón que se haya solo un colegio municipal que sea de la mejor calidad del mundo, que cubra todas las necesidades y dejemos votados los privados porque no tenemos ninguna capacidad. Votados no, pero que puedan competir con un buen público. Por supuesto. Pero usted le encaría el diente y decir, mire, tengo otras prioridades que la educación pública. O sea, la educación pública es en el primer peldaño, en lo preescolar y en lo escolar es esencial que compita de igual a igual, ojalá en mejor condiciones que el resto. Pero no rechazaría para nada la existencia en ese lugar de educación particular subvencionada. Pero bueno, eso es. Por tanto, pero no es uno o lo otro, Matías. La oferta pública o la necesidad de donde no haya Estado, que haya Estado de buena calidad y prestador de servicios, que lo exista. Está bien, pero ¿usted intencionaría políticas 100%. públicas para aumentar y competir desde lo público con colegios particulares subvencionados? 100%. 100%. ¿Qué le parece cuando escucha usted a Joaquín Lavín hablar de integración social, que muchos en la derecha y en la centro derecha le salen granos, como que se les pone colorada una zona del cuello? ¿A usted qué le pasa? A mí no me gustan esas caricaturas, pero mira, pasan dos cosas. ¿Es verdad o es mentira? Habrá alguno ahí que como a la izquierda mucho le salen granos. A la izquierda otro tanto. Claro, pero te digo, usted por eso la caricatura es... derecha. El gran dilema que estamos viviendo en Chile es que no tenemos un proyecto de nosotros común, y lo voy a decir al revés, y en que en general los más desintegrados del proyecto de sociedad que tenemos somos la élite. ¿Por qué? Porque vivimos en lugares distintos, construimos éticas distintas, nos estudiamos y estamos en colegios distintos. Entonces, obvio, desde la aproximación nuestra, integración social parece ser que tenemos que traer a alguien a vivir nuestra vida, o más bien, como decíamos algunas veces erróneamente, que lo que tenemos que aspirar es vivir en Nueva Zelanda, y lo que tenemos que hacer más bien es al revés, es ver cómo logramos que alguien que vive en Conchalí pueda tener la calidad de vida o correrse a una vida mucho mejor. Pero a veces hay que intencionarlo, como la ley de cuotas en las mujeres. Naturalmente se puede demorar 50 años que las mujeres lleguen a equipararse con los hombres. Entonces hay que hacer a veces ley de cuotas para intencionar un cambio. Mire, no es tan caricatura porque en su propio sector, en la centro derecha y en la derecha, se dio esta disputa entre dos alcaldes, el de Vitacura, Raúl Torrealba, y Joaquín Lavín, respecto de un proyecto de integración social. ¿Lo recuerda, no? Me acuerdo perfecto. ¿Y usted en ese momento, con cuál se sentía más sintonía? ¿Con lo que decía Raúl Torrealba o lo que decía Joaquín Lavín? Con Joaquín Lavín 100%. No tengo ninguna discusión respecto a la necesidad. No es una definición, no caricatura, es una definición clara. O sea, necesitamos que se abran los espacios de participación y de inclusión en los sectores altos. Lo que te quiero decir es que, ¿por qué digo que es una caricatura? Porque esos son casos exóticos en el sistema. Nuestro problema está al otro lado. Está al otro lado 100%. Es decir, 10 becados en una universidad no marcan la diferencia. Nuestro problema es el colegio público de mala calidad que está al otro lado y que todavía sigue sirviendo al Estado. Yo no digo que no. Digo que esos son ejemplos que tenemos que imitar, que tenemos que incidir, pero nuestro problema más de fondo, cuando digo que el Estado haga bien la pega, es que donde hay Estado y donde ya deberían haber cuotas de integración es donde tenemos más grandes problemas que solucionar. Hasta el día de hoy, Sebastián Piñera es visto en su sector como un demócrata cristiano encubierto. Todavía hay muchos que no le tienen mucha confianza. Cuando ocurren cosas como la de la Araucanía, le echan la culpa y dicen, pero si esto es culpa de Piñera. Y lo hemos escuchado. Vimos que su ministro otro día, bueno, ¿cómo lo recibieron? Sebastián Piñera lleva esta travesía desde el 90, que es senador por RN. ¿Por qué a usted no habría de pasarle lo mismo que lleva 1 año y medio? Estamos 2 años, 3 años. Quizás hay que verlo al revés. Sebastián Piñera ha sido 2 veces presidente de la República con esa condición. Y le sigue pasando. Ha permitido hacer crecer un sector en 2 dimensiones. Primero, hacer creíble ser la mayoría en Chile. Y segundo, probablemente aproximar a gente como yo a ese sector político. No solo él, sino también el giro que le ha provocado la derecha más tradicional
Bueno, mucha resistencia. Ojalá. Usted tiene que ir a una primaria, ¿cómo hacerlo para no generar esa resistencia? Vuelvo a la discusión. A mí no me gusta imaginarme una centro-derecha, primero con vocación de minoría, que quiere ser un tercio solo para resistir, sino me gusta una centro-derecha, como lo dije hoy día, con una vocación de mayoría cultural, que incorpore, a mí no me gusta solo esta idea geométrica de la política, personas de centro, no, a gente independiente, que es liberal a veces social cristiana, a veces no tiene una ideología básica, pero que se atreva a votar por un proyecto político de futuro en el país y por lo tanto ser yo quien ayude a la ampliación de este marco. Si lo peor que puede pasar, y creo que tiene que ver con la polarización que vivimos como élite, es que nos quedemos cada uno rinconados en que en realidad son químicamente iguales a mí o no quiero votar por ellos, porque eso no solo le hace mal a los sectores políticos, provoca el nivel de delirio atomizante que tenemos en la política actual, en que somos incapaces no solo de ponernos de acuerdo, que es como lo básico, sino de poner la prioridad en la urgencia de las personas que nos piden. El verdadero divorcio que estamos viendo, Matías, tiene que ver de nosotros, los políticos, la élite, con los ciudadanos, no un divorcio de izquierdas y derechas, sino más bien que parece que nuestra conversación es una conversación como extraterrestre, porque mientras hablamos esto, los políticos, hay un ciudadano que está esperando que le pague el compín, haciendo la fila en el Banco Estado, corriendo desesperado porque alguna vez el registro social de hogares le llegue la hora, y nosotros tenemos una discusión como teórica de formas respecto al eje de la izquierda y la derecha. Obviamente tienen cargas ideológicas. Porque son marcos. Pero obvio, tienen cargas ideológicas. Yo tengo una visión absolutamente clara. Te lo dije al principio, creo que crecimiento e igualdad son parte de la misma ecuación del desarrollo de Chile. O creo que los proyectos de integración son esenciales. O creo algo más importante, que antes de pensar solo que el Estado tiene que tener más ingresos, tiene que evaluarse cómo lo gastamos y si lo hacemos bien para seguir creciendo en el Estado que tenemos. Por lo tanto, es una visión ideológica. Lo que te digo es otra cosa. Que mientras nosotros tenemos discusiones, no nosotros, los políticos, tenemos estas discusiones que están como en otra estatura, si la socialdemocracia, si la izquierda, la derecha, si no sé qué, hay ciudadanos que dicen, mire, ¿sabe qué? El acuerdo no es lo más importante, es que me resuelva el problema. No podemos aspirar a entregarle al electorado, porque el electorado es inteligente, a una lista de supermercado de 30 días en vez de 35 días para la licencia, tal cosa, sino que son ideas macro. Y un candidato presidencial, un precandidato presidencial, no es hablar de teoría qué tipo de Estado quiere, qué tipo de modelo económico, desarrollo social quiere. Matías, hay algo despectivo de eso, de lo que tú dices, y te lo digo abiertamente. ¿Con quién? No, con la persona que tú dices, no es una lista de supermercado. Cuando tú estás haciendo la fila en un consultorio. No, digo que esa gente es inteligente y percibe en un modelo que de eso y en ese modelo, que te lo he explicado, diciendo, hay una mirada. A mí no me interesa quién entrega la solución final de la cadena de valor, me interesa que esa persona pueda no hacer la fila independiente de si el proveedor es público o privado. Pero ese es el efecto. Sí, pero es el efecto con una visión ideológica, porque obviamente hay otros que te dicen que solo debería solucionarlo el Estado, o hacia arriba. No puedo prometer una solución diciendo que esto basta con cobrar más impuestos en un país que no crece, porque si es así, es mentira y nunca le van a llegar los recursos. Hay una mirada ideológica detrás de fondo, pero lo que me preocupa en esta discusión, déjame ponerle un ejemplo que me tocó como ministro. Cuando en un minuto yo veía que decían no son 30 pesos y son 30 años y mucha clase política se compró ese discurso, a mí, en la calle, una señora me dijo una cosa bien práctica. Me dijo, no, son 30 pesos. O en realidad son que gano 400 lucas al mes y la mitad de los chilenos ganamos 400 lucas al mes. Parece ser que ustedes se llevan a esta discusión a un estadio que tiene que ver con el debate de ustedes de los últimos 30 años, que no me marcó a mí, pero que debería llegar a la discusión de cómo esa persona que gana esos 400.000 pesos los próximos 30 años gana mejor. Sebastián, dice hoy día que no solamente quiere ganar una batalla electoral, sino una batalla cultural. Exacto. ¿Con qué cosas del etos cultural de la derecha usted se siente cómodo y con cuáles todavía se siente o lo desvela a ratos en la noche? No, las cómodas son fáciles, te lo he dicho. Primero, creer que igual que una familia tiene que ganar más a fin de mes para poder repartir más y que hay que repartir más y que ya la centro derecha giró a eso. Lo segundo que me siento muy cómodo es la defensa de las libertades individuales en materia económica. ¿En cuáles me siento incómodo? Sí. Con algunos, no con todos. Obviamente, yo soy un liberal y tengo diferencias valóricas, ya lo vimos recién con el matrimonio igualitario, que además yo no solo soy partidario, soy profundamente defensor hace muchos años y creo que hay que correr la aguja con la adopción homoparental, y también creo que hay una sobrevaloración en general en la derecha como del espíritu técnico, como mira, nosotros sabemos lo que hay que hacer. ¿El paternalismo en la derecha? No es paternalismo, porque no es asistencialismo, sino la mirada más bien de la soberbia técnica, de que estudiamos los colegios que había que estudiar, que fuimos a las universidades que había que... y no salir a la calle. ¿Y le falta calle a la derecha? Le falta calle. Y yo creo que a la pregunta que le hacías a Joaquín te la respondo. ¿Qué le falta? ¿Qué debería ser un gabinete del futuro de una centro-derecha moderna en Chile? Quizá menos los mismos colegios, menos los mismos barrios, menos las universidades. Es un gobierno
con una visión ideológica común, pero con diversidad social y cultural, que haya gente de regiones, que haya gente joven que no esté con el trauma del sí y el no, que haya gente que venga de otros orígenes sociales, que haya más mujeres, que haya gente que no haya tenido otras experiencias de vida. Si finalmente, es mentira, pero nosotros somos parte de esta fantasía, incluso la gente de centro como yo, que parece ser que somos 3 o 4 barrios que somos los que representamos a la cultura de la centro-derecha, o más bien de los que creen en la libertad, el crecimiento y la justicia en Chile, y creo que eso también tiene que demostrarlo un gobierno, porque si no, eres incapaz de entender lo que pasa fuera del balcón o fuera del libro donde ¿Y este gobierno del presidente Piñera tiene calle? ¿Conoce lo que pasa afuera? Yo creo que el golpe de octubre nos obligó mucho a ponernos bototos y salir a la calle. Por lo menos a mí me dio una experiencia gigante. La soberbia sería decir, mira, yo lo adelanté, yo lo dije antes, algo dije antes yo que este era un problema de ingreso. Pero la verdad, a mí por lo menos, moralmente me sentó la obligación de que en realidad cada vez que decía algo y que creía que estaba seguro, ya no estaba tan seguro. Me dio un choque cultural más grande. Que me acuerdo el 18 de octubre. El 18 de octubre. Sí, pero a este gobierno del presidente Piñera y al propio presidente, ¿siente que tiene calle? ¿Siente que entiende lo que ocurre más allá de las 3 comunas? Creo que después de octubre nos dimos cuenta que no lo entendíamos tan bien. ¿No entendíamos o el presidente Piñera y su gobierno? Mucho de la cultura de este gobierno de centro-derecha tenía una gran fórmula técnica, pero le faltó la dimensión de la política con mayúscula, que es básicamente escuchar más. El 18 de octubre quedará en la historia con todo lo que ocurrió después, como un día en que se fundó algo en camino a lo mejor o camino a empeorar de Chile. Estamos justo en el vértice de esa discusión, me encantaría decirlo. Creo que tenemos oportunidades. La nueva Constitución es una tremenda oportunidad para que efectivamente sea un salto al futuro. Si tú me hubieras preguntado esto entre el año 24 y 25, probablemente estaban en la misma reflexión en Chile. Los caminos constitucionales son tremendas oportunidades para ordenar el camino. Entonces es mejor que haya pasado el 18 de octubre. Para que podamos tener en lo que estamos. Porque si no estaríamos estancados en lo mismo. Bueno, probablemente quizás era bueno que las personas manifestaran su molestia con nosotros como clase política, de no tener la velocidad para solucionar sus problemas y una visión estratégica de los próximos 30 años. Lo que fue malo es que probablemente ahí mismo movimientos violentos se aprovecharon de esa oportunidad y le quemaron el metro en Trinidad. Como en Washington. Por eso, pero la gran conversación mía no es del 18 de octubre, la verdad es de los viernes siguientes, en que hubo una movilización masiva que dijeron, ¿sabe qué? Urgencias, dignidad, ¿sabe qué? Tenemos un problema de ingresos, ¿sabe qué? Armen una ruta nueva y déjense quedarse empantanados en esta especie de bloqueo permanente gobierno-oposición que no pone las soluciones por delante, sino que parece poner la fricción por delante en la política. ¿Usted aspira a liderar la centro-derecha y la derecha? ¿Es partidario o...? Y ojalá muchos independientes. Y muchos independientes que están en el sector. ¿Usted es partidario de una alianza electoral con republicanos? Para la primaria me cuesta, lo digo abiertamente, me cuesta mucho. Creo que hay ciertos mínimos de los cuales tenemos que conversar que no están en la conversación, entre ellos tolerancia a la diversidad, valoración de la democracia, tolerancia a los derechos humanos. Me acuerdo que yo era ministro y José Antonio Caz me pegó, y mucho, diciendo que además era opositor y no estaba de acuerdo. Creo que cuando uno hace pactos electorales, trauma mío cuando en el centro nos pusimos de acuerdo con el PC y yo estaba en la democracia cristiana, tiene que conversar más que la raya para la suma al final del mes y por lo tanto en un proyecto de gobierno deberíamos establecer ciertos mínimos antes de empezar una conversación electoral. ¿Y para la constituyente que ya se está llegando aparentemente a un acuerdo? No estoy en los partidos, no participo en la decisión. ¿Sería partidario o no? ¿O en la constituyente creo que estamos presentando personas y no un programa de gobierno, ni un programa constitucional, porque tampoco lo estamos haciendo. Personas que reflejan una idea. Pero las personas que están en el listado hoy día, y los conozco a varios, son bastante cercanos a la idea de constitución que tenemos. Pero en un proyecto de gobierno, que a eso me estoy postulando yo, me saldría súper incómodo si no establecemos estos mínimos y siento además que probablemente pueden desdibujarnos si no somos capaces de establecer ese programa común. Como te dije, creo en la política las ideas del por qué y no solo de los quiénes, y creo que esa es la gran conversación que tenemos que tener si queremos ser una mayoría cultural. Sebastián Sichel, gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Matías. Hacemos una pausa y volvemos en Estado Nacional. Venimos de vuelta en nuestra mesa a la conversación con panelistas invitados de esta noche. Espérenos, te volvemos. Político, hasta aquí. Estamos de vuelta en Estado Nacional. De inmediato presentamos a nuestros panelistas. Fernando Batre, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, buenas noches. Gracias, Elisa Walker también, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Hola, Matías, gracias por la invitación. Constanza Gil, muy buenas noches. Gracias. Muy buenas noches, Matías, muchas gracias por la invitación. Y Rodrigo Jordán, que creo que es primera vez que lo tenemos como panelista en Estado Nacional. Primera vez. Muy bienvenido. Bueno, ahora es un candidato. ¿Son todos ellos tienen en común que son candidatos? ¿Cómo no? Yo no soy candidato.
Sorpresa. Pero precandidato. Tampoco. Buscando firmas, patrocinios para hacerlo. Tampoco. Eso ¿Tampoco? sí, pero para otros. No calificó entonces, parece. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por venir. Calificaste igual, Rodrigo, pero de todas maneras. No, lo que pero- pasa es que yo soy coordinador De toda la todo el lista lote, independiente. de todo el lote. Bueno, está muy bien. Está muy bien. Representando, Una especie de metacandidato. representando a mucha gente, Rodrigo Jordán, esta Más noche importante, entonces, en Estado que todos Nacional. Pero igual no se va a salvar de la pregunta política del día, sin duda. Lo del el fenómeno caso Luminarias se descuelga en Daniel Jadue, que hoy día está apuntado por, está imputado, pero también está apuntado por una supuesta irregularidad. Él se ha defendido con todos los argumentos posibles. ¿A ustedes les parece que, primero, es así, genera alguna sospecha que sea el día o ahora que están a punto las candidaturas? ¿Ustedes creen que hay una persecución política? ¿Ustedes creen que ahí hay una falta todavía de investigar en las alcaldías sobre corrupción? ¿Cómo ven ustedes, Fernando Atria, el caso Luminarias y cómo le pega a Jadue? ¿Su punto de flotación? ¿Se tiene que inscribir mañana para ser candidato a alcalde por Recoleta? Bueno, esto es una acusación. Él la niega. Y yo creo que, por supuesto que si los hechos acusados fueran verdad, bueno, por supuesto que eso lo va a afectar y debería afectarlo, pero yo creo que no estamos todavía en condiciones de darlo como verdadero. No. Hechos. Y como no estamos en condiciones de darlos como verdaderos, bueno, la reacción, a mi juicio, responsable es decir, bueno, hay que darle la oportunidad de que él haga sus descargos, que explique la situación, que, en fin, que se continúe la investigación y mientras tanto suspender el juicio. Suspender el juicio que suspender la opinión. Sí, me refiero. Ahora, no, por supuesto. No, el juicio que siga. Sí, como que- Sí. Constanza, ¿a ti qué te parece si a priori cuando leíste, cuando te enteraste, y me imagino como todos leímos más y profundizamos y vimos otros reportajes que han salido? Sí, yo, comparto con lo que decía, contra todo pronóstico, ¿cierto? Podemos tener acuerdo con Fernando Atria con el tema de la presunción de inocencia, ¿no? Yo creo que es importante, acá hay una acusación, hay una investigación en curso, las responsabilidades penales son personales, entonces finalmente hay que ver qué es lo que pasa antes de cuestionar o juzgar inmediatamente a una persona a priori. Y por lo tanto me parece que no solamente tiene derecho a hacer los descargos, sino que tenemos que esperar y ver bien qué es lo que pasa finalmente con el término de la investigación. Lo que sí, obviamente, de que hay algo raro acá, hay algo raro. De hecho, hoy día lo decía también la alcaldesa Matei con respecto a los números interesantes que publicaba en términos de cuánto costaba una luminaria en Providencia versus cuánto costaba una luminaria en Recoleta. 1.300 versus 7.900 en el cálculo que hacía ella. Claro, el propio Joaquín Lavín explicaba que la diferencia era entre el precio de la luminaria y el precio de la luminaria más la mantención por 10 años más es la verdad. instalación. No, sí. En el caso de Providencia la instalación no corre, solo Claro, mantención. ella estaba comparando peras con peras. O sea, efectivamente hoy día Joaquín Lavín decía que había una diferencia también en lo que es el contrato con la empresa, respecto a lo que es la contratación de la luminaria, lo que es la mantención y también el tiempo que implica esa mantención, pero lo que estaba haciendo el INMATEI es comparar peras con peras. O sea, luminaria 135.000 versus 779.000, de hecho el precio de hoy día también salía en la prensa. Pero esto es un tema que no es de ahora, por lo que decías tú, Matías, también esto, bueno, pero será también por la oportunidad que esto sale a la luz. Bueno, el tema de las luminarias y de precisamente la investigación respecto a las luminarias, de hecho ya se le había preguntado a Daniel Jadue hace unos meses atrás y él declinó y dijo no, yo no voy a dar declaraciones respecto a este tema, viene hace mucho tiempo y de hecho la alcaldesa Matei lo venía denunciando a la Fiscalía Nacional Económica, yo te diría que hace un par de años, por lo tanto no es una cuestión reciente y no creo que sea un tema de oportunismo, ¿no? Lo que es nuevo, Rodrigo, lo que es nuevo es esta conversación que capta en algún momento, que intercepta la justicia, la Fiscalía, de esta empresa, Telecom, con el asesor jurídico de Daniel Jadue. Que Daniel Jadue dice, no me puedo hacer cargo de la conversación de mi abogado, de mi asesor jurídico. Pero allí están las donaciones eventualmente que hay que investigar. Ahí hay una zona gris en la política todavía y el financiamiento. Sin duda alguna, pero que además pasa una cosa, porque la alcaldesa Matei destapó de alguna forma un problema que no solo ocurre en Recoleta, ocurre como en 10 municipios. No, en 20 y tantos. O sea, es muy largo. Entonces, eso tiene un curso que es la propia razón de esta compañía con estas diferencias. Y otro es el involucramiento directo de Daniel Jadue. Él dice, como dice Fernando, mira, yo no tengo nada que ver, mi abogado puede haber hecho lo que sea, y yo abro mis cuentas, que tiene como 9 cuentas. No entiendo por qué alguien tiene 9 cuentas corrientes, yo tengo 2, pero bueno, las abro todas, ¿sí? O sea, yo estoy con Fernando, yo creo que hay que la presunción de inocencia hay que respetarla.
pero que tiene que ser investigado hasta el final, tiene que ser investigado hasta el final. Ahora, es complejo que en la política, vamos a suponer, presunción de inocencia, estamos todos de acuerdo en eso, en que la empresa que participa en una licitación haga donaciones para festivales que haga un municipio, sea este cual sea, un municipio en una acción cultural, aunque sea. O sea, debería haber barreras chinas allí. Todavía nos falta mucho, Elisa. Bueno, depende del contexto, depende cómo se haga. Siempre hay marcos legales que hay que respetar y yo me sumo a lo que han dicho mis compañeros y compañeras de panel, que hay que respetar el principio de inocencia, pero el vínculo entre las platas privadas y la política es complejo. O sea, hemos tenido los casos de Sokimich, hemos tenido los casos de Corpesca, que lo único que hacen es cuestionar el sentido de lo público y la vocación de lo público. O sea, las personas que son autoridades y que se dedican a sus cargos tienen que promover el bien común. Y son estos vínculos los que hacen destruir la imagen política, pública de la política. Pero también yo pienso cómo honrar los cargos de autoridad. Yo creo que uno es la discusión sobre los dineros, que yo espero que la investigación se haga y que se aclare, obviamente siempre partiendo del principio de inocencia, pero también hay otra forma de honrar los cargos públicos. Y ahora que estamos en elecciones y que se están inscribiendo candidaturas, yo pienso, es una forma de honrar un cargo público, por ejemplo, postular a ser candidato a alcalde o alcaldesa, cuando realmente es claro y abierto a todas las personas que lo que tú quieres es ser candidato a presidente o presidenta de la República. No es un problema de platas privadas involucradas, pero creo que también esos son otros gestos que te hacen dudar de una vocación política honesta, transversal, abocada al bien público, y más bien ver los cargos y las autoridades con un afán más estratégico que de vocación honesta. Y en el caso de Jadwe puntualmente, que tiene que inscribir su candidatura mañana, ¿es legítimo pedirle que mientras esté esta investigación en curso, él se abstenga, o debiéramos dejar que el electorado determine libremente si lo elige nuevamente o no, conociendo los datos de esta investigación? ¿Qué creen ustedes? Porque ha habido de todo hoy día en la prensa pidiendo, no se puede presentar Jadwe, presunción de inocencia, ¿por qué no? Fernando, ¿qué piensas tú? No, yo creo que él tiene derecho a presentarse, por supuesto. Y entonces la pregunta ya no es una pregunta de si tiene derecho o no a hacerlo, porque la respuesta a eso es obvio. La pregunta es si políticamente... Derecho, entre comillas, derecho tiene. No, quiero decir, sí, porque entonces la pregunta cambia de nivel. La pregunta pasa a ser una pregunta de oportunidad o conveniencia política, tanto desde el punto de vista de él, de su coalición, como desde el punto de vista de sus opositores, etc. Y esa es una discusión enteramente distinta. Yo creo que en principio el solo hecho de que haya aparecido una acusación no debería significar que se inhabilita en los hechos para correr. Respecto de la cuestión de alcaldes que se presentan y que tienen aspiraciones presidenciales, que no es solo Jadwe, por cierto. Absolutamente. Yo creo que ahí la cuestión fundamental, por supuesto que hay discusión, está muy bien que la haya, y creo que ahí la cuestión fundamental es que eso sea más o menos transparente, ¿no? Y la verdad es que hasta ahora ha sido bastante transparente en el sentido que sabemos cuáles son esos alcaldes o alcaldesas. Y eso sí creo yo que es una cuestión que corresponde, que no me cabe ninguna duda, que los que se oponen a la señora Matei o los que se oponen a Jadwe lo harán tema de campaña, ¿no? Que usted se está presentando a pesar de que... y yo creo que ese tipo de cuestiones ciertamente es una cuestión que corresponde que sea tratado en la campaña y que el pueblo cuando vota decide. ¿Alguien más quiere agregar sobre esto? Porque yo quiero cambiar de tema. Pero yo creo que no es totalmente transparente. Bueno, es transparente porque se sabe, pero ¿por qué tengo yo que ser candidato a alcalde? Mira a Lavín. Lavín dice, yo no voy como candidato presidencial. ¿Por qué no? Hablemos lo contrario. Jadwe y Matei dicen, ¿saben qué? Yo quiero ser candidato presidencial. ¿Por qué se postulan a alcalde? O sea, se postulan a alcalde porque no sé qué transparencia hay con el público, con la ciudadanía. Todo el mundo sabe, pero bueno. Bueno, a eso me refiero con transparencia. Constanza, ¿tú querías agregar eso? Sí, comparto con lo que se ha dicho. O sea, yo creo que no es bueno, y en ese sentido me parece muy destacable lo que hace el alcalde Lavín, ¿no? Que transparenta eso, en el sentido de decir, mira, yo en realidad no puedo ser injusto tampoco con los vecinos de Las Condes, porque yo en realidad quiero ser candidato presidencial y no quiero, comillas, usar esta elección municipal como para empezar a calentar los motores para la campaña presidencial, porque en realidad mi objetivo es otro. Y yo creo que independiente de que se pueda, ¿cierto?, ser candidato y después ser electo y luego finalmente ser candidato presidencial, me parece que lo legítimo, o lo razonable, no lo legítimo, lo razonable sería de que todos quienes tienen aspiraciones presidenciales no postulen a los cargos de elección municipal. Sí, permite agregar antes de cambiarlos de tema. Yo creo que parte de lo que crea este problema es
la manera en que se reemplazan las vacancias. Es decir, si un alcalde renuncia, debería haber una elección popular, una nueva elección. Si un diputado o un senador renuncia o se inhabilita, debería haber una elección complementaria. Así era antes de 1973 respecto de los parlamentarios. Había problemas. Bueno, había de hecho, por eso se cambió. Bueno, se generó bastantes problemas en el sentido de que es problemático estar a la altura del principio democrático. Por supuesto. Pero el principio es, los alcaldes son popularmente elegidos. Entonces, si un alcalde cesa, creo yo, la solución razonable es, tiene que haber una nueva elección. Si un parlamentario cesa, la solución... Como eso, bueno, en la mayoría, en muchos países es tan simple como eso. Y si uno tiene ese problema, tiene entonces una elección complementaria. Yo creo que efectivamente una persona que fue elegida en un cargo puede cesar, pero no es lo mismo cuando tú cesas a 2, 3 meses de recién haber asumido. Eso da cuenta que realmente no existía la intención real. Más allá de que obviamente pueden haber circunstancias, y hemos visto, por ejemplo, en los parlamentarios, muchos parlamentarios que dejan su función porque o asumen responsabilidades ministeriales. Como electorado, esto va a pasar. ¿Eso es trampa, entre comillas? No, porque Matei y Jadwe le dicen, ojo, yo voy a ir a la otra elección también. Cuando un votante municipal, comunal, va a votar por Jadwe y por Matei, ya tiene esa información. ¿Acaso hay trampa de Jadwe y de Matei? Yo creo que no corresponde. Que quien postula un cargo tiene que tener la expectativa, nadie sabe qué pasa a futuro, pero sí una expectativa a mediano plazo de poder cumplir con esas responsabilidades, ya que esas expectativas, tanto de Belín Matei como de Daniel Jadwe, nos traen. Los quiero llevar a un tema que hoy día fue planteado a mí de manera muy inteligentemente la columnista Paula Escobar, del Cachagua Gate le puso. Y no por lo que ocurre con las grabaciones, no grabaciones, fiesta, no fiesta, que ocurre en todo Chile, fiestas clandestinas las ha habido, parece que tiene que ver mucho con un tema etario más que un tema de geográfico o social. Pero lo que plantea Paula Escobar es interesante, es si acaso aquellos que han tenido más oportunidades en la sociedad, ¿no es cierto?, tienen más responsabilidades también frente, por ejemplo, a acatar las normas sanitarias. Se entiende el punto, ¿no es cierto? Y ahí probablemente donde se agrupa, el Cachagua Gate le llama a ella, donde probablemente hay gente que proviene de colegios con mejor o más capital cultural, más oportunidades, versus otras partes de Chile donde puede ocurrir lo mismo, pero a lo mejor no han tenido esas oportunidades. Rodrigo Jordán, me interesa tu mirada. ¿Sabes lo que pasa? Es que uno le debiera pedir honestidad a toda la población de Chile, igual. ¿Sí? Y eso está normado por la ley, etcétera. Pero aquellos que hemos tenido la oportunidad de tener mejor educación, de tener más cultura, de tener más conocimiento, etcétera, no sé si es una responsabilidad mayor, porque la responsabilidad está repartida equitativamente en todo el territorio, pero sí tener mucho más cuidado, o sea, hay que tener más cuidado. Y no solo tiene que ver con las personas. ¿Por qué? Porque pasa lo que pasó con Carabineros. Carabineros en la fiesta del Broadway se lleva detenido como a 200 personas y en Cachagua no se lleva detenido a nadie. ¿Sí? Entonces, no solo tiene que ver con tu... Perdón, es un poco lo que algunos plantean de lo del Capitolio. Dicen, si estas personas hubiesen sido afroamericanos o latinos, hubiesen corrido bala. Entraron personas partidarios de Trump y los dejaron pasar. Murió lamentablemente una persona. ¿Tú harías un paralelo? Bueno, por ahí andaría, pero yo no le pediría especialmente a un sector de la población que sea más responsable con el respeto a las leyes que a otro, ¿no? Todos tenemos que respetar las leyes el 100%, ¿no? Pero sí tener mayor cuidado, mayor conciencia de las cosas, creo yo. Tenemos las mismas obligaciones, pero yo entiendo en tus palabras que más responsabilidad entonces. El mismo deber de cumplir la ley, pero una responsabilidad extra. Elisa, ¿qué piensas tú? Yo creo que todos tenemos que cumplir la ley por igual, todos tenemos que, más allá de la ley, también cuidarnos, respetarnos. O sea, estamos viviendo una pandemia, las relaciones de cuidado en este minuto son vitales y por eso es tan dramático ver este tipo de fiestas donde no hay cuidado de ningún tipo. Pero el problema de fondo en esto es la desigualdad. Más allá de la mascarilla o no la mascarilla, es el trato que se produce después cuando estas fiestas son conocidas. Y son los contrastes que vemos todos los días. O sea, el reclamo del estallido social sobre desigualdad, el problema es que sigue vigente. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos para realmente tomar conciencia y decir, nunca más, esto no corresponde? A mí lo que me impresiona es el contraste de la fiesta en Cachagua con, por ejemplo, el contraste con el trato que recibió la familia de Camilo Catrillanca en el sur.
situaciones diferentes, pero en un contexto paralelo y con un trato en especial de la autoridad que vela por la fuerza del orden público totalmente diferente. Eso encuentro que es desgarrador y que nos debería llamar a una profunda reflexión de no más, Todo no este más. tema en función, por favor, también de lo que ustedes, tres de ustedes, quieren ser, constituyentes, porque ahí va a estar la idea general, ¿no es cierto?, de lo que queremos como país y como sociedad hacia adelante. Así que si quieren incluir estos temas también, Fernando, pero el tema anterior. No, yo también, yo no diría que unos tienen más deber de cumplir la ley que otros. Lo que yo sí, pero yo creo que aquí lo que ha mostrado, o sea, lo que es inaceptable es la diferencia en el trato, en la manera en que la noticia es tematizada, es discutida, es procesada por los órganos del Estado respectivos, cuando se trata de Cachagua o si no es Cachagua, ¿no? O sea, yo creo que esa actitud de nosotros estamos por sobre la ley, que tiene base en la acción de la policía, de carabineros, etcétera. Si no es una cosa de que simplemente hay unas personas que tienen esta ilusión de que están por sobre la ley. Pero los muchachos de la Broadway también se sentían sobre la ley, ¿o no? No, yo creo que no. Yo creo que claramente no es lo mismo a la gente que hizo estas fiestas en Cachagua de otras fiestas que también son ilegales. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo creo que hay... Eran bastante más baratas, parece, las de Cachagua que las de Broadway, que costaban como 800.000 500.000 pesos en la mesa, 500.000 pesos en la mesa. Pero ¿cuál es la diferencia de una fiesta y otra? Yo creo que hay una sensación de que quienes viven en lo que Hermógenes Pérez de Arce habría llamado Chile libre, tienen una relación con la ley distinta. No porque tengan más deber de cumplir la ley, sino precisamente tienen menos. Están más por sobre la ley. Y yo creo que esa es una cuestión que la podemos ver habitualmente. O sea, por ejemplo, si hay un delito económico en el cual está involucrado un banquero, las reglas sobre prisión preventiva o medidas cautelares son totalmente distintas si en un delito similar está involucrada una persona que no es un banquero, ¿no? O sea, todo esto lo sabemos y lo vemos día a día. Yo creo que esa es una de las cosas que ha dañado de un modo especialmente profundo como alguien podría decir, el pacto social, el vínculo social, nuestra convivencia. Nuestra convivencia ha sido dañada por el hecho de que de que el día en que se conoce la sentencia del caso Catrillanca, como decía Elisa, se hace este operativo enorme en Temucuicui que termina o que incluye la detención, como todos vimos, de la hija de 7 años del propio asesinado por agentes del Estado que estaban siendo condenados ese mismo día. Eso no habría pasado nunca en lo que Hermógenes llama Chile libre. Y lo triste es que ahí se pierde una oportunidad, porque ese caso fue importante, porque terminó con una condena de un ex uniformado que asumió, o sea, que el sistema permitió que él asumiera la responsabilidad por este asesinato. Pero con este trato desigual, bueno, parece que la justicia nunca llega. O sea, a pesar de que puedes tener la condena, la justicia nunca llega. Constanza, ¿tú coincides con lo que decía Fernando, de que si tú tienes un delito y eres un banquero distinto, o si una fiesta distinta, estás sobre la ley, te sientes distinto? No, a mí no me parece que eso sea así. A mí me parece indignante lo de Cachagua, bueno, lo de la Broadway, lo de generar las fiestas clandestinas, lo de Cachagua me parece indignante. O sea, me parece indignante respecto de la poca responsabilidad también de esos jóvenes, me parece indignante la poca responsabilidad de los padres, en el fondo, que tienen que haber tenido conciencia, digamos, de que esos jóvenes estaban, los contagiados por lo menos, que tenían COVID positivo, y los otros de haberles o dado permiso o no haber tomado también resguardos adicionales. Me parece completamente indignante, pero no me gusta la mirada que tiene Elisa y que tiene Fernando respecto a Chile, como si fueran dos Chiles. Entonces tenemos un Chile donde en la práctica tenemos los banqueros, los privilegiados, los que tienen recursos, versus los que no tienen, y en el fondo que la práctica casi tan impune, digamos, por distintos hechos constitutivos de delito. Yo creo que acá lo importante es de que finalmente todos tenemos que sujetarnos, un poco algo decía Elisa, de sujetarnos a la ley, y que finalmente tengamos un sentido de comunidad y de responsabilidad, que todos nuestros actos producen un efecto respecto a terceros. Elisa da el caso, por ejemplo, el caso Catrillanca. Bueno, uno puede encontrar distintos otros casos, que a mí también me parece indignante, y me parece bien, por supuesto, de que se tenga que condenar a quienes sean los responsables, especialmente si hubo abuso, si hubo un hecho constitutivo de delito. Pero déjame, y con esto cierro, pero esta semana mataron a Orban Casanueva, que era un candidato a concejal por Victoria, de un disparo directo en la cara, digamos. ¿Quién le da también? ¿Alguien se preocupó de eso? De la misma manera que se preocupa quizás eventualmente de comunidad, o el caso Catrillanca se le dio el mismo
se le dio el mismo efecto mediático, va a haber la misma investigación. Uno esperaría que sí, porque el Ministerio Público tuviera la manera en que tenga para investigar sea ecuánime, ¿cierto? Que frente a un mismo hecho constitutivo de delito exista la misma intensidad respecto a la investigación y la misma condena. Y eso me parece de que uno lo puede ver en todo tipo de cosas. Déjenme preguntarle a todos ustedes que tienen que ver con la convocatoria constituyente que tendremos este año. ¿Qué de estas desigualdades que ven ustedes, de estos dos Chiles que tú no ves, pero que muchos chilenos sí lo ven? Que me parece que hay muchos más Chiles que dos Chiles. Bueno, a eso me refería. Ese punto de los dos Chiles, que Constanza decía que no me gusta la imagen que tienen Elisa o Fernando. A mí tampoco me gusta. Sí, a mí Por tampoco. cierto, a nadie le gusta. La cuestión no es si a uno le gusta o no. La cuestión es si es verdadera o no. Así funciona Chile o no. Y yo creo que es evidente. Déjame corregir. Es evidente que hay una diferencia. Deja que termine su punto. Que termine su punto. Para yo terminar también mi punto para que no se malinterprete. Yo no me refería a esto de ver que existen solo dos Chiles. Yo creo que existen muchos Chiles y que tenemos que hacernos cargo en el fondo de las distintas realidades, pero no tratar de ver como que existe lo bueno y lo malo y en una especie como... Esta es una realidad esa es la que lógica cada uno que me parece que es equivocada. Esta es una realidad que cada uno en su casa puede estar de acuerdo contigo, con cualquiera. Pero, ¿qué de este tipo de cosas y cómo se pueden abordar en una convención constituyente? La gente dice a veces, muchos, entre ellos, lo constituyente es muy teórico, muy el modelo, muy lo general, pero estas son las cosas que pasan en lo cotidiano. ¿Cómo amarramos estas dos cosas, Elisa? ¿Qué Primero, Matías, esa discusión va a estar ahí? Matías, teniendo sentido de realidad. ¿Cuál es la gracia de este proceso constituyente? Es que no estamos en los 80, ya no vivimos en dictadura, tenemos una realidad política, una realidad social, una realidad cultural que es completamente de los 80, que es completamente diferente de los 80. Entonces, si no entendemos cómo funciona nuestro país, nos vamos a farrear la oportunidad de hacer una constitución que se haga cargo de nuestra realidad y que se pueda proyectar en los próximos 30 años. ¿Cómo se amarra? ¿Cómo se hace concretamente? De muchas formas. Si vemos el tema cultural, por ejemplo, hoy día tenemos mucho más conciencia de los segregadas y excluidas que han sido las mujeres en estos países. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es incorporar medidas específicas en la Constitución para asegurar la igualdad sustantiva de derechos entre hombres y mujeres, para tener una Corte Suprema que sea paritaria, para tener un Tribunal Constitucional, si es que sigue vigente, que sea paritario, para incorporar, por ejemplo, la valorización del trabajo no remunerado. Se puede hacer muchas cosas. Hablábamos recién de los pueblos originarios. El problema de los pueblos originarios no es solo el trato que reciben de carabineros, las Fuerzas Armadas, es una historia de invisibilización total. También yo creo que llegó la oportunidad, al fin, de declarar que Chile es un Estado plurinacional y que dé la dignidad a los pueblos originarios que hasta ahora no se ha hecho. Y así mucho más. Rodrigo, tú que coordinas este grupo, cuando se juntan, cuando conversan, ¿cuál es el incentivo que tienen ciudadanos de ir a discutir estos temas? Hay varios, Matías. Tal vez el que a mí me llama más la atención, porque hay muchos, como dice la Elisa, pero es la participación ciudadana. O sea, tenemos el caso del TPP-11 ahora, por hablar de la... Entonces, a mí me parece que esa discusión ha sido de nuevo bastante reservada en las élites, ¿no? Entonces, ¿por qué el gobierno hoy día le pone a esa discusión? Entiendo que le puso discusión inmediata, ¿sí? ¿Por qué? Y al Escazú no. Entonces, participemos un poco más, tengamos que la gente pueda decir. En el caso nuestro en la convención, yo creo que vamos a terminar inscribiendo mañana candidatos en 20 distritos distintos. Y en esos 20 distritos, cada distrito fue autónomo al decidir con quién más iba, con quién no había. No había una orden de entre cuatro paredes de un secretario general de partido que decía, mira, esto es lo que vamos a hacer en el distrito 28. El distrito 28, que es Magallanes, tomó ellos la decisión. Entonces, necesitamos, como uno de los factores, es que haya mucho más participación ciudadana en las cosas que nos involucran, en las cosas que nos importan. Fernando, ¿tú cómo bajarías estos dos mundos, que es lo práctico y lo más, si se quiere, teórico, pero lo más... Bueno, esto fue tema de la campaña para la prueba, ¿no? ¿Cómo? Se oponían, quienes votaban rechazo decían, porque la Constitución no tiene nada que ver con los problemas reales de las personas. Bueno, el 80% estuvo en desacuerdo, ¿no? Y eso ya muestra algo, que esa conexión ya se está haciendo. Sé que hay una conexión entre la Constitución y la discusión constituyente que viene, y la vida concreta. Y yo creo que, por supuesto que uno podría decirlo esto de muchas maneras, pero yo creo que hay una cuestión fundamental que tiene que ver con que nosotros tenemos un sistema político que ha mostrado ser totalmente incapaz de procesar demandas de la transformación que han surgido de la sociedad. O sea,
pensemos para atrás, y esto es una cuestión larga que tiene por lo menos 15 años, ¿no? Los pingüinos el 2006, el movimiento estudiantil, el movimiento contra Hidroaicén, el movimiento Noma AFP, el Mayo Feminista. Cada cierto tiempo surgen estos movimientos ciudadanos que demandan transformaciones y desde el punto de vista de las consecuencias institucionales que esto tiene, esto es nada. O sea, nada. Marcharon cuántos cientos de miles de personas contra la AFP, las AFP ni siquiera se enteraron. Y lo hicieron bajo un gobierno socialista. Yo creo que eso, lo que le ha transmitido a los ciudadanos es, mire, la opinión de ustedes respecto de la educación, de la salud, de la AFP, de la refundación de Carabineros, del reconocimiento de los pueblos originarios, de todo eso, la opinión de ustedes es totalmente irrelevante. No importa. Porque esto lo deciden otros. Usted va a votar una vez cada 4 años y después ellos se encargan. ¿Y eso cómo cambia la Constitución, Fernando? O sea, si la nueva Constitución no cambia eso, yo creo que no va a resultar. Eso es la cuestión central que tiene que cambiar la nueva Constitución, porque si no, lo que va a haber va a ser, bueno, desencanto, por cierto. Y esto es una cuestión que yo creo que está totalmente vinculada a lo que pasó desde el 18 de octubre en adelante, en que el reclamo era contra los abusos y era contra la, entre comillas, clase política. ¿Por qué? Porque se veía una política totalmente enfrascada sobre sí mismo. Y esto tiene que ver con lo que viene, porque ya hemos escuchado iniciativas o opiniones que dicen que la convención tiene que funcionar con la misma lógica de esa política. Entonces, por ejemplo, que las deliberaciones de la convención tienen que ser secretas. Yo creo que eso es una receta para el fracaso del proceso constituyente. Constanza, brevemente tenemos un pequeño corte. ¿Cómo vincularías tú estos dos mundos que aparentemente circulan en esferas distintas? O sea, yo también lo dije en varias oportunidades. Yo creo que la Constitución es demasiado relevante, no es una cuestión teórica simplemente. Pero de ahí a que vaya a cambiar la vida diaria de las personas, yo creo que ahí hay una sobreexpectativa que es necesario no solamente ajustar, sino que es importante que la clase política no renuncie a su pega, que el gobierno, finalmente el Congreso, este año no se dedique, digamos, al tema de las elecciones, sino que al menos logren sacar un par de proyectos adelante. Por lo demás, entre no solamente agenda de seguridad, agendas sociales, o sea, finalmente es eso lo que cambia la vida diaria de las personas, pero por supuesto que en la Constitución se van a discutir temas demasiado relevantes y demasiado centrales. Ahí está el rayado de cancha, ahí están las reglas del juego. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí en Estado Nacional. Ya nos quedan muy pocos minutos sencillamente para los conceptos finales de cada uno de ustedes respecto. Mañana se termina el día de las inscripciones y lo que viene, ¿cómo ha aprendido esto, Rodrigo Jordán? Yo estaba la semana anterior, por ahí por el año nuevo, bastante triste porque yo pensaba que no íbamos a llegar a la firma en la gran mayoría de los distritos. Impresionantemente, el fin de semana pasado y han llegado muchísimas firmas. Vamos a tener candidatos y listas en unos 20 distritos, como con 90 candidatos. Así que estamos súper contentos. No sabemos exactamente porque mañana se termina. Mañana se sabe. Pero hoy día se inscribió en Santiago el 10 y el 12. El distrito 10, súper importante, se inscribió con 12.000 firmas. Wow. Y el 12 se inscribió con 8.000 firmas. Entonces estamos súper contentos. Elisa Walker. Yo muy motivada, ya estoy inscrita por el Distrito 11, no solo motivada porque me dieron y quiero honrar también el espacio que me ofrecen, pero también con los compañeros de listas que me van a acompañar. Voy con Juan Enrique Pi, va Cristóbal Belolio, va Paola Berlín, va Sara Larraín también, así que creo que va a ser un trabajo en equipo, que esto no sea una pelea de uno a uno, sino que entender quién va en tu lista, realmente todos nos apoyamos para sacar una voz. En especial en el distrito que voy yo, que es un distrito donde arrasa la derecha, así que ahí estamos peleando uno, a lo más 2 cupos. Y todos dicen que lo tuyo, lo interesante es ver con Carlos Ruiz la disputa ideológica entre ustedes dos, pero me imagino que tienes otra reflexión que es el final. No, por supuesto que esa disputa yo creo que es más bien un invento de la prensa. No, yo creo que lo que estamos viendo es algo que deberíamos empezar a tomarle el peso para lo que viene. O sea, esta demanda por participación independiente, que llevó una cantidad enorme de firmas, lo que muestra es que el discurso de la política la podemos hacer. Muchas gracias por haber puesto los temas, pero déjenos a nosotros ahora arreglar las cosas. Eso ya caducó. Y yo espero que la caducidad de esa forma política, que es la forma política de los últimos 30 años, que la caducidad de esa forma política sea apreciada para lo que viene, porque yo creo que eso tiene que ver sobre todo con cómo va a ser la convención. Si la convención va a ser una
va a funcionar con esta lógica. Muchas gracias por haber puesto el tema constituyente y por haber elegido a los representantes, pero déjenos estos 155 ahora que hagan la pega, porque esa es su pega y ustedes espérense un año y ahí van a saber con quién les vamos a llegar. O, al contrario, la convención va a funcionar con lo que yo espero que sea la lógica de la política que viene, que es una política que va a ser más participativa, una convención más abierta, en la cual que busque reflejar en la discusión constituyente que está ocurriendo en la convención, esa discusión que va a estar ocurriendo en todo el país. Esa, creo yo, es la condición de éxito. Más permeable a lo que ocurre afuera. ¿Constanza? Sí, no, bueno, yo igual que Elisa, muy motivada, muy contenta en realidad por este tremendo desafío que va a ser tanto la elección y si después finalmente termino electa en la Convención Constitucional. Yo creo que es importante reivindicar las instituciones, reivindicar la política y plantear posturas claras, con convicción, con coraje, con valentía, pero también va a ser esencial en la Convención Constitucional estar abierta al diálogo y a dejarse persuadir por el argumento del otro, si no, no vamos a llegar a ninguna parte y no vamos a llegar a ningún acuerdo. Así que... Rodrigo, Constanza, Elisa y Fernando, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Ustedes también por la atención. Nos reencontramos el próximo domingo. Muchas gracias por venir. Chao.